Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Muchas gracias por el honor, licenciado, de estar con nosotros aquí. No, para mí es un lujo estar en tu programa una vez más. Y bueno, y te decía fuera de cámara que la verdad es que este programa se ha proyectado de una forma tal que se ha convertido en un toque de queda. Esa es la verdad. Sobre todo para todos los que manejamos el tema institucional y sobre todo el sector justicia. Así que en nombre de la Fundación te felicito por el aporte que está haciendo desde este espacio. Así que, y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, con usted, que es un vocero de alto calibre, para decirlo así en términos gráficos, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, un jurista consagrado, que ha hecho aportes importantes desde la FINJUS en favor de la institucionalidad del país. Hay un tema actualmente que ha llenado de debate la opinión pública, es el asunto de la declaración jurada de bienes, el cumplimiento de la ley 82. Ya han habido advertencias por parte de voceros del gobierno de quienes no cumplan con este procedimiento, bueno, pues se atendrán a las consecuencias. ¿Qué debe hacerse para que una vez más no se rebase este plazo de un mes de entrada y salida para que alguien pueda rendir un informe de su patrimonio? Que más que un deber es una obligación, porque es un mandato, como tú decías en tu comentario, que impone la ley de declaración jurada. Esa es la realidad. Ahora, el presidente Medina lo que tiene que votar, separar de la administración a quienes han comenzado no siendo dignos de ella. Porque tú tienes que poner a funcionar los sistemas de consecuencia. Porque yo no sé por qué le será tan difícil a una persona que se supone que si llega a la administración es porque una persona que desde la sociedad venía cumpliendo con sus deberes. Y uno de los deberes que tenemos los ciudadanos es pagar nuestros impuestos. Si tú real y efectivamente pagas tus impuestos, ya inclusive hasta en impuestos internos saben, ya tiene tu declaración impuestos internos. Ahora, parecería, no digo que es así, que quienes se resisten a hacer la declaración probablemente sea porque nunca declararon impuestos. Una de las cosas que debe de observar este gobierno es ver si sus funcionarios venían pagando sus impuestos. Porque si usted como ciudadano no cumplía con su deber, ¿cómo tú le puedes pedir entonces a un funcionario que como ciudadano nunca cumplió con su deber, que cumpla como funcionario? Y entonces eso se refleja cuando usted te encuentra con situaciones como esta. Entonces yo creo que valdría la pena que la Dirección General de Impuestos Internos, esas declaraciones juradas que se están depositando en la tesorería, las solicite y vea si real y efectivamente estas personas, que son funcionarios públicos, que ya por ocupar estas posiciones se están expuestas a transparentar frente a la sociedad, no solamente lo que será su desempeño en la administración, sino lo que es inclusive hasta su vida. Entonces yo creo que sería un excelentísimo aporte del presidente Medina a generar más confianza en la población en lo que será eventualmente su gestión. Ahora, a uno de verdad que le impresiona cómo es posible que funcionarios ni siquiera de alta jerarquía desafíen al presidente de la República. Yo no te digo ya porque esa es parte de la cultura de quienes ocupan funciones, o de una parte de quienes ocupan funciones, porque tú no puedes tener una visión homogénea de quienes conforman un Estado. Pero la verdad es que aquí hay un grupo de gente que siempre hace lo mismo. Y que yo creo que si el presidente Medina quiere mandar un buen mensaje, que lo separe de la administración, yo creo que esa sería una excelentísima, no excusa, sino razón de comenzar a sacar gente que no se merece por haber violado una ley que es de orden público. Vuelvo y te reitero, una ley de esa naturaleza. Cada vez que se produce un cambio o que se produce el ascenso
de un funcionario público electo o designado, surge ese debate. No, pero esto es una cosa, eso es parte de la cultura también. Y también de que los sistemas de consecuencia en la República Dominicana no funcionan. En cualquier país del mundo, incluyendo Haití, el funcionario que no haga su declaración es susceptible inclusive de ser traducido a la justicia. Inclusive hasta eso. Porque es que el fardo de la prueba se invierte. O sea, la visión de la administración es otra. Es el funcionario el que tiene que probar, no la autoridad competente en el caso de si tú eres un ciudadano común, que es ella la que te tiene que probar. No, en el caso de la administración, es él el que te tiene que probar. Si eso es así, te lo digo porque tú y yo pagamos nuestros impuestos. Tú y yo inclusive hasta para poder comprar un carro o cambiarlo, se lo tenemos que notificar a la administración. Siendo ciudadano, decirle de dónde sacamos el dinero. Si real y efectivamente nosotros, ese dinero se lo reportamos a la renta, si pagamos los impuestos. Por eso es lo que hace la administración con nosotros. Entonces vemos lo permisible que es ella con sus funcionarios. Eso no es justo. Aparte de que eso desequilibra el contrapeso, lo que los americanos llaman el check and balance, que debe de haber entre el Estado y la sociedad. Es decir, es una provocación. Es una provocación, pero cuando se dan situaciones como esta, entonces ya comienza el Estado a perder su autoridad frente a la ciudadanía. Y quiera Dios que eso no sea lo que pase. La ley solo establece que puede ser separado del cargo el funcionario, sin embargo, la ley no establece otra consecuencia que solo esa sanción. Por eso es que tú ves que hay un proyecto que se viene impulsando, bueno, de la autoría de Francisco Domínguez Brito. Sí, el Procurador General de la Una República. excelentísima designación. Una excelentísima designación. Que lo que está procurando es precisamente transparentar. Además, yo te voy a decir una cosa. Si usted tiene sus cosas en orden, ¿a usted qué le conviene declarar? Sinceramente te lo digo. Suponte tú, no es mi caso, porque yo no ando por ese camino, que yo vaya a la administración. Pero es que es a mí que me conviene hacer la declaración. Es a mí que me conviene el yo transparentar lo que yo he logrado en mi ejercicio profesional, para que después a nadie se le ocurra hacer comentarios que no se correspondan con la realidad. Pero es a mí que me beneficiaría. Ah, no, pero la lógica de un grupito es otra. La lógica de un grupito es no hacer ninguna declaración entonces. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso hay que desmontarlo ya. Ese tipo de práctica hay que desmontarlo. Y yo creo que estamos en un momento, inclusive propicio, favorable, para entonces que cuando se presentan situaciones como esa, el presidente de la República actúe. Frente a un panorama como este y una sociedad que se empodera y exige que se cumpla con una norma, y una persona que ha estado en falta frente al cumplimiento, al acatamiento de esa normativa, ¿qué tipo de mensaje se interpreta? Para mí eso es un desafío al presidente primero y segundo a la sociedad, y una violación a lo que establece una ley de orden público. Es decir, te estoy diciendo tres cosas que tú puedes, o sea, esa es la lectura que uno le puede dar a el comportamiento, digámoslo así, de esa naturaleza. Entonces, vuelvo y te reitero, o sea, yo creo que en la República Dominicana, así como tú y yo, como ciudadanos, estamos sometidos a un orden, yo creo que hay que comenzar a someter al orden a quienes desempeñan funciones desde la administración. Pero eso es inconcebible. O sea, eso es inaceptable. Eso es una violación a la ley. ¿Qué debe contemplar la ley además de... Mira, la ley o la propuesta de modificación a la ley de declaración jurada te establece sistemas de consecuencias en contra del funcionario que se niega a hacer la declaración. ¿Qué es lo que ha faltado? O sea, lo que ha faltado, o sea, tú también, uno de los errores que se cometió con la ley de declaración jurada es que se pusieron una serie de principios
pero no se creó en la ley los procedimientos que lo iban a garantizar. Eso fue lo que le pasó. Y por eso es que tú ves que en el Congreso, vuelvo y te reitero, existe ya una propuesta que la tiene Charlie Mariotti. Oye, pero es que le da tanta brega al Estado cuando tiene que regular con disposiciones que tienen que ver con él. Eso cuesta trabajo. Pero yo creo que se impone ya, y sobre todo que Charlie Mariotti ha venido liderando conjuntamente con Valentín esa propuesta de modificación de la ley de declaración jurada, que lo que va a venir a hacer es a fortalecer al Estado y a facilitar, a hacer creíble la relación entre los funcionarios, es decir, entre la administración con los ciudadanos. A propósito de control, ¿por qué razón el propio Estado a veces pone camisas de fuerza para regularse a sí mismo? Esa es una de las distorsiones que tenemos. Ahora, tú tienes que entender también que todo es un proceso. Nosotros teníamos un Estado autoritario, teníamos una Constitución, la del 66, que se fundamentaba sobre la base del espíritu de la representación. Es decir, era una Constitución en donde ahí hacía cualquier persona lo que le daba la gana, esa era la realidad. Ahora no, ahora la Constitución del 2010 ya se fundamenta no solamente sobre la base del espíritu de la representación, sino también sobre la base de lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Por eso es que tú ves esa veeduría de la ciudadanía, ese activismo ciudadano en todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos. Porque no es posible ya, Federico, tú construir, desarrollar, fomentar un sistema democrático sin la participación de la ciudadanía en los procesos. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que el presidente de la Cámara de Diputados esta semana fue al Consejo Económico y Social a debatir la propuesta de ley de función pública. Oye, ese es un mensaje interesantísimo. Y por eso es que tú veías al presidente Fernández, cada vez que se presentaba un conflicto de interpretación de la Constitución, que se dio con las leyes orgánicas, que se dio con la capacidad que tiene el Tribunal Constitucional para revisar sentencias, llamaba a los sectores y hacía un debate con relación a cuál era su opinión respecto a la interpretación que tenían esos sectores respecto a un tema constitucional. Interesante. Y eso es, oye, pero ese es uno de los avances más, yo diría que más positivo que ha traído la Constitución del 2010 y que se comienza a utilizar. Porque a fin de cuentas, ¿de qué es de lo que se trata? De tú legitimar los procesos. Y bueno, hacer de los procesos no un conflicto, sino yo te diría que una especie como de ejercicio, una especie de debate, pero desde el punto de vista de la academia. Y hacer del concepto de legitimidad no un concepto político, que era lo que se creía en virtud de la anterior Constitución, sino que ya la legitimidad es un concepto jurídico. Claro. Esa es la realidad. Claro. Por otra parte, en el Congreso, la Cámara de Diputados específicamente, se ha aprobado la modificación del Código del Menor, establece una escala de penas para las distintas edades y delitos, además plazos para los procesos investigativos. Sí, se ampliaron, los amplía. De 10 a 30. Exacto. ¿Qué opinión le merece este ejercicio legislativo? Mira, una de las razones que ha motivado, digamos así, o ha llevado al Congreso Nacional a modificar esa legislación, me cuentan que las razones son por las situaciones que se están dando con los menores en la República Dominicana. Si tú, a veces cuando se dan acontecimientos de esa naturaleza, tú lo que recomienda la academia es que tú veas qué está pasando en los otros sistemas. Y parecería que es una corriente mundial en donde todos los países comienzan a aumentar las penas
creyendo ellos que con el aumento de las penas van a resolver el problema. Yo, honestamente hablando, que la hayan aumentado, a mí eso no me merece ningún tipo, honestamente hablando, de opinión, porque yo estoy consciente de que eso no va a resolver el problema. Y no va a resolver el problema porque tú tienes que tener una visión integral con el asunto de las condenas. O sea, los criminales no se regeneran porque se pasen 20 años en una cárcel. Los criminales o los imputados o quienes resulten condenados se regeneran partiendo de las políticas públicas que los estados diseñen para que situaciones como esas no se repitan. O sea, las penas no son ejemplos para la sociedad. Tú te vas, por ejemplo, a los Estados Unidos y los estados más violentos son donde hay o donde existe la pena de muerte como condena, o en los estados donde existe la cadena perpetua como pena. O sea, se ha demostrado que eso no resuelve el problema. Y si tú te vas al Código del Menor, que lo que te establece es un sistema, tú te vas a encontrar con que el Estado fracasó con la implementación de esa legislación. Porque todo lo que tiene que ver con la prevención, que lo establece ese Código del Menor, el Estado nunca ha implementado eso. El Estado se limitó única y exclusivamente a implementar todo lo que tiene que ver con la parte coercitiva, con lo que es la persecución, con lo que es la sanción. Y así no se puede. O sea, eso no va a servir. Digo, si la razón era que aumentando la pena se va a resolver el problema de la criminalidad de los menores, yo te advierto aquí en este programa que eso no va a resolver el problema. El problema de los menores, primero, es un problema de salud pública, es un problema de educación, es un problema de espacio, es un problema de capacitación, es un problema de que en la República Dominicana el 60% de los embarazos son de adolescentes, de niños sin padres. Ese es el problema de los menores. Ese es el problema. Entonces, ojalá y el Estado descubra, digámoslo así porque parecería que no lo sabe, que el problema es ese. Que el problema es ese. Que lo que estamos viendo con los menores es la consecuencia de que en la República Dominicana se están dando una serie de fenómenos que están degenerando en estos comportamientos. Tú los problemas no los puedes atacar por sus consecuencias, es por las causas. Y yo creo que quiera Dios que el Estado Dominicano entienda que eso es así. Ahora, ¿modificaron el código del menor? Perfecto, no hay problema. Parecería que a lo inevitable se le da la bienvenida. Ahora te advierto, Federico, que si eso, conjuntamente con otras cosas, no se acompaña, eso no va a servir para nada. Y que hoy que tenemos una población de unos 540 menores que están sometidos a prisión, yo te puedo presagiar, digámoslo así, hoy hasta el término que utilizo, presagiar que de aquí a 5 años vamos a tener 2.000. 2.000. Estamos a 20 de septiembre del 2012. El 20 de septiembre del 2014 vamos a tener 2.000. Entonces, vamos a tener una visión holística de esto, una visión integral. El Congreso es el órgano de control del Estado. El Congreso es el que le aprueba el presupuesto al Ejecutivo. El Congreso, conjuntamente con eso que hizo, debiera entonces, en el presupuesto del 2013, disponer unos fondos que vaya dirigido al diseño de una serie de políticas públicas de salud pública, de educación, en fin, te reitero, que vaya dirigido
al diseño de políticas públicas que puedan complementar todo esto. De lo contrario, te reitero, y yo sé que tú me vas a invitar, en el 2014 tú vas a ver que van a haber 2000. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. A propósito de modificación del Código del Menor, de Ley de Declaración Jurada de Bienes, también hay diversas propuestas de modificación del Código Procesal Penal. Claro. Hay una visión, hay una corriente que entiende que el código está siendo muy flexible con relación a la aplicación de las medidas preventivas, que son las medidas de coerción que buscan que el Ministerio Público, como jefe de la investigación, tenga un plazo razonable y culmine con una conclusión del proceso. Sí, así es. Ahora, hay una propuesta, Sí, que fue la que preparó la Comisión Nacional de Implementación de la Reforma Procesal Penal, que tiene 3 años en el Congreso. Esa es la realidad. Mira, yo siempre he dicho, y había dicho, y diré, que todo es perfectible en la vida. Que uno no puede hacer de una legislación un dogma. Claro que no. Ahora bien, nosotros nos oponíamos siempre a la modificación del Código Procesal Penal. Porque generalmente esas modificaciones venían de sectores que no se correspondían a los actores del sistema de justicia. Y me explico. Por ejemplo, un miembro del Congreso se le ocurrió un día que por el hecho de que mataran a una persona, había que modificar el código. Oye, pero tú tienes que tener en cuenta a quienes los están implementando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a fin de cuentas, una ley es una hipótesis de trabajo, Federico. Eso es lo que es una ley. Una ley de procedimiento. Porque otra cosa, el Congreso lo que tiene que hacer también, porque aquí ha pasado una de las cosas más extrañas que tú te puedes imaginar, no ha habido forma de modificar el Código Penal. Porque una cosa es el procedimiento, pero otra cosa es la norma. Entonces, vamos a modificar el Código Procesal Penal, que tiene 8 años implementándose, y todavía no tenemos el Código Penal del siglo XIX, cuando Napoleón. Una de las cosas más extrañas que tú te puedes imaginar. Bueno, lo van a modificar perfecto. Ahora que tomen en cuenta lo que lo están implementando. Que tomen en cuenta el Poder Judicial. Que tomen en cuenta el Ministerio Público. Ya la propia policía se pronunció y hizo algunas observaciones. Hubo que corregirle parte de lo que era su visión, porque entre la visión que tenía la policía era que las 48 horas eran reservadas a ellos, para ellos investigar sin la asistencia del Ministerio Público cualquier crimen o cualquier asesinato. Oye, qué locura. Esas son de las cosas que pasan aquí. Entonces, todo este proceso ha servido como para decirle, no, usted se equivocó. Usted desde un principio tiene que entender que el director de la investigación es el Ministerio Público. Usted es el que investiga, no hay ningún problema, porque eso es lo que usted sabe hacer. El Ministerio Público no sabe de eso. Usted sí sabe de eso, pero bajo la dirección funcional de nosotros. Oye, tú no te imaginas la lucha que ha dado eso. Hasta tal punto que en los pueblos no hay forma de que sectores ligados a esa institución entiendan eso. Ese es parte del problema en todo lo que ha tenido que ver con la implementación del Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa? Que en esta modificación a esa legislación, porque también se han construido muchísimos mitos y han hecho de esta legislación una herramienta de comunicación. Porque es más fácil tú, habiendo fracasado como Estado en lo que es la implementación de políticas públicas, tú entonces echarle la culpa a una legislación. Oye, eso es lo más fácil del mundo. Y todo es el código. Perfecto, modifíquenla.
ya nosotros decidimos dejarlo trabajar. No hay ningún problema. En 2 años yo voy a venir al programa, este programa otra vez. Porque fíjate qué pasó. Con la modificación del Código Procesal Penal, que lo que se quería era bajar, te voy a dar un dato, la población preventiva en los recintos penitenciarios se duplicó. Eran 11,000 y pico de internos, ahora hay 24,000. Ahora hay más presos preventivos que antes. 67%. Oye, espérate. Lo que pasa es que también aquí hay una serie de distorsiones en donde tú te encuentras con el siguiente caso. Un hombre que asesinó a otro. Entonces tú te encuentras con que la policía dice que tiene 40 fichas. Pero cuando tú te vas a la justicia a averiguar si real y efectivamente es así, tú te encuentras con que ese tipo nunca había sido sometido a la justicia. Entonces así no se puede. Realmente existe la percepción en algunos sectores de que el código ha sido un instrumento de protección de la delincuencia y que por eso hay que endurecer más sus normas. Bueno, si esa es la percepción, bueno, pues no hay ningún problema que lo modifiquen. De aquí a 2 años vamos a tener otra percepción. Porque las leyes, cuando tú apruebas una ley o implementas una norma, tú tienes que ver, por ejemplo, el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal lo que estableció fue un sistema. Por ejemplo, cuando tú hablas de la justicia no se limita al Poder Judicial, porque es que se sigue teniendo esa visión. Oye, yo no estoy en contra de que modifiquen el código. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando uno trata estos temas, digo, hay que tratarlo con seriedad. Entonces, cuando tú quieres plantear el tema de la justicia no se limita al Poder Judicial, al gobierno de los jueces. La justicia es un sistema en donde confluyen múltiples instituciones. La policía, el Ministerio Público, la defensa pública, los jueces, el sistema penitenciario, los abogados. Ahora, aquí está faltando, porque siempre se pensó que quien representaba a las víctimas era el Ministerio Público. Ah, no, ahora se está tratando de ver o de crear una unidad para defender a las víctimas. Perfecto. Pero ojo, el que representa a la víctima en un sistema es el Ministerio Público. Entonces al Ministerio Público hay que preguntarle qué es lo que está pasando con él. ¿Por qué soltaron a alguien? ¿Qué fue lo que investigó? ¿Cuál fue el aporte de la policía? Porque, oye, pueden ponerlo como quieran en la reforma que van a hacer. Pero si no se lleva el debido proceso, si la policía no investiga sin contaminar las pruebas que le presenta al Ministerio Público, si el Ministerio Público no es lo suficientemente eficiente en la presentación y en la defensa de esas pruebas ante un juez, vamos a estar en lo mismo, señor. ¿En quién está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En el actor o en el código? Puede ser en los dos. Pero en los actores se dan una serie de problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con la coordinación entre policías y fiscales, y eso lo sabe todo el mundo. Muchas veces vemos una policía que no quiere que la controlen, pero muchas veces vemos un Ministerio Público que tampoco la quiere controlar. Y tú te encuentras, por ejemplo, mira, cuando Jenny Berenice estaba en Santiago, Jenny Berenice tenía 64 procuradores fiscales adjuntos. La fiscalía de aquí tiene como 140
fiscales adjuntos. La población de la fiscalía de aquí, con relación a la de Santiago, es relativamente la misma. No llega al 1.000.000. Estamos hablando de la fiscalía del distrito. ¿Tú sabes cuántos casos se le sometían o sometía Jenny Berenice al sistema con la misma población, pero con la mitad, con menos de la mitad de los procuradores fiscales adjuntos en Santiago? Casi el triple de lo que sometía la Fiscalía del Distrito Nacional, con el doble de procuradores fiscales adjuntos. ¿Tú me estás entendiendo? Hay una cosa que se llama el desempeño, la eficiencia, el servicio, la vocación. Esas son las cosas. Yo me pregunto, ¿cuáles son los modelos de gestión que existen en nuestras fiscalías? ¿Tú lo conoces? Te pregunto. Han presentado modelos. Sí, pero tú te encuentras con lo siguiente, que en Santiago hay uno que es totalmente diferente al de La Romana, que es totalmente diferente al de Baní, y entonces tú te encuentras inclusive cómo hay diferencia de criterio entre la Fiscalía del Distrito con Fiscalías Barriales. ¿Qué te parece? O sea, debe haber una unidad de No, pero debe de haber no solamente eso, un modelo de gestión único, que real y efectivamente sea uniforme. Hay diversos modelos de gestión. Hay diversos, no solamente modelos de gestión. Nosotros estamos trabajando ahora con el de la Fiscalía del Distrito, porque Jenny Berenice tiene una visión interesante. O sea, ella es una gestora. O sea, sabe cómo se gesta, cómo se administra, cómo se liderea un proceso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y todo el que no quiera cumplir con su responsabilidad, cada quien que no quiera cumplir con su deber, que no tenga la vocación de ser Ministerio Público, que se vaya para su casa. Vamos a aprovechar nueva vez su anuncia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Queremos aprovechar para pasar un balance con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, de lo que ha sido el desempeño de las altas cortes a raíz de la entrada en vigencia del nuevo proceso constitucional. ¿Cómo evalúa la FINJUS el desempeño, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, que son de reciente creación, y de la nueva Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso tiene un nuevo presidente? Claro, claro. Bueno, mira, todavía es muy temprano para tú hacer una evaluación objetiva de cuál ha sido el desempeño de las altas cortes. Ahora la Fundación trabaja con las altas cortes, implementando programas, proyectos, haciendo propuestas, por ejemplo, de modelos de gestión. La Fundación está conjuntamente con el Tribunal Constitucional diseñando el modelo de gestión de ese tribunal, para que tú veas lo importante que es un modelo de gestión. Nosotros como Fundación Institucional de Justicia hemos ayudado al Tribunal Constitucional en todo lo que tiene que ver con conectar a este tribunal con las demás altas cortes iberoamericanas. Hemos ido a España, a Colombia, a Costa Rica, a Perú, en fin. Hemos ayudado técnicamente en todo lo que tiene que ver con la instrumentación de los reglamentos. La misma ley, y tú lo sabes, del Tribunal Constitucional se hizo en la FINJUS. Es decir, hay una relación entre la FINJUS y estas cortes. Y estamos al Tribunal Superior Electoral ahora asesorándolo en todo lo que tiene que ver con la instrumentación de los reglamentos. Porque la gente cree como que la Fundación lo que hace es esa función mediática de vocería. Y nosotros implementamos decenas de proyectos. Claro. Con el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Escuela Nacional del Ministerio Público, el propio Poder Judicial. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la Constitución comentada, que se trata de una joya doctrinal. Bueno, es una obra monumental. Es probablemente uno de los trabajos académicos, no solamente es más serio, sino más oportuno. Bueno, confluyeron los más connotados constitucionalistas del país, 22. Eso nunca había pasado. Se sentaron en una mesa y nos pusimos a redactar aquello, digámoslo. Vaya por la tercera edición, imagínate tú.
Pero tú comienzas a ver ya al Tribunal Constitucional produciendo. Acuérdate que la lógica del Tribunal Constitucional no es la cantidad, es la calidad de las decisiones. Son los precedentes. El criterio. Fundamentalmente, pero es una corte que es una novedad, es un órgano extrapoder y se tiene que seguir madurando. Pero ya vemos que comienza a producir. Precisamente vamos con el Tribunal Constitucional a Costa Rica en el mes de octubre, a la Sala Constitucional, a la cuarta sala, y también una parte de los jueces del Tribunal Constitucional vamos a ir en el marco de un acuerdo que firmó la Fundación con el Tribunal Constitucional, vamos a ir al segundo viaje hacia Colombia, que es la Corte Constitucional más emblemática de Iberoamérica, a los fines nada de observar los modelos de gestión, de cómo se comporta, cuál es la lógica de esta jurisdicción, y de eso es de lo que se trata. Pero creo que todavía es muy corto para tú evaluar las altas cortes. Por ejemplo, tú viste en lo que fue el almuerzo de la Fundación Institucional de Justicia, Sí, correcto. el presidente de la Suprema Corte de Justicia le dijo al país cuáles eran los retos. Vimos al presidente de la Cámara Civil y Comercial, al primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se pronunció diciendo que habían fallado ya unos casi 5.000 expedientes. Es decir, parecería que esta gente está trabajando. Esa es la realidad. Que yo creo que hay que observar, que hay que monitorear, porque a fin de cuentas se trata de un poder del Estado. Todo lo que tiene que ver con estos procesos de evaluación, de desempeño y de promoción como consecuencia de la evaluación de desempeño de los miembros del Poder Judicial. Hay que ver cómo se están dando esas evaluaciones de desempeño, eso es importante. Y también en cuanto a lo que tiene que ver, y nosotros estamos y vamos a realizar un estudio, de cuál es la percepción de la ciudadanía, de los usuarios del servicio, con relación al servicio que está dando ese poder del Estado. A los fines de ver de qué forma ese poder del Estado puede diseñar, en el marco de ese estudio, las políticas públicas que puedan contribuir a mejorar la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Y hay una cosa también, Federico, que hay que observar. Ya no se puede hablar de que en la República Dominicana hay un Poder Judicial, porque tenemos 3 altas cortes. Ya en la República Dominicana tenemos que decir o cambiar el término por el poder jurisdiccional, como pasa en Francia, que hay un Consejo de Estado, una Suprema Corte de Justicia. Allá le llaman a eso el poder jurisdiccional. En Colombia también, que existe la Corte Constitucional, que existe la Corte Suprema. Ya tenemos que comenzar a hablar del poder jurisdiccional y no del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no. El poder jurisdiccional. Lo único que la Constitución no delimita esa parte como un todo. Sí, sin embargo, ya aún en esos países tampoco lo hizo. Pero la realidad es que como son 3 poderes independientes, porque el Tribunal Superior Electoral no depende de nadie, ni de la Junta Central, ni del Poder Judicial, ni del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial igual, y el Tribunal Constitucional también. Entonces, como son jurisdicciones, entonces el Poder Jurisdiccional yo creo que pudiese ser también un término que pudiese englobar, digámoslo así, a estos 3 poderes también. Realmente ha sido una verdadera cátedra de orientación y de posiciones institucionales de cara al país. Esferas de Poder siempre se sentirá orgulloso de tener un invitado de lujo como usted. Federico, gracias una vez más por haberme invitado. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez,
se despide de ustedes.